Y ahora el trabajo que me han dado es presentar las columnas de la Reforma Protestante y la aplicación a cada una de estas columnas. ¿A qué horas debo terminar, pastor? A la 1 de la mañana, muy bien. Oremos. Padre Santo, te damos gracias porque nos permites laborar con tu santa palabra. Protégenos con el poder del Espíritu Santo para que te permitamos hablar a través de tu palabra y no yo. Como decía el doctor Parson, protégeme de mí mismo. Y protege a los que escuchan para que oigan solamente la palabra de Dios y los reedifique. Y los que en este momento acá no te conocen, que hoy sea el día de salvación. Y todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Como dijo el doctor Parsons, hay dos causas de la Reforma Protestante del siglo XVI. La causa formal es el volver a las Escrituras. Y la causa material es el instrumento de salvación, que es la justificación por fe solamente. Hay 11 columnas de la Reforma Protestante y como ustedes la saben, debo repetirlas porque algunos que están en línea, muchos que nos están escuchando, quizás la oigan por primera vez y ustedes pueden tener un poco de paciencia, ¿verdad? Son 5 solas, sola escritura, indicando que la escritura no es la única autoridad, sino la suprema autoridad y cualquier otra autoridad debe someterse a la palabra de Dios. Esa sola escritura no solamente dice sola escritura, sino tota escritura. Significa es toda la escritura. Y esa escritura es total, indicando que no se le puede agregar ni quitar nada. Y por otra parte, como dijo el Señor Jesucristo, ni una tilde, ni una jota pasará de la palabra de Dios. Esta escritura ha sido escrita por 40 hombres que Dios utilizó en distintas naciones, en distintos idiomas, y todos concuerdan exactamente con el mismo mensaje. Y el mensaje es el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? El Evangelio es Jesús y su obra. O sea que toda la Escritura es acerca de Jesús. Todo lo que la Escritura dice es lo que Dios quiso revelarnos para que lo conozcamos y para que lo obtengamos esta bella salvación que Él planeó desde antes de la fundación del mundo. En San Juan capítulo 20, versículo 30, dice el apóstol Juan, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas, las que están escritas en este libro, pero estas se han escrito ¿para qué? Para que creáis. ¿Creáis qué? Que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios,
y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Por eso es que la Biblia está completa. No se le puede agregar ni quitar nada. La mayoría de las religiones que se han alejado del Evangelio es porque le han agregado o quitado algo a la palabra de Dios. Por eso el peligro de personas que dicen que reciben revelación más a través de lenguas o de otras nuevas revelaciones. No hay más revelación. La Biblia quedó totalmente canonizada una vez que se cerró el canon. Es muy importante saber que esta Biblia se comenzó a escribir en el año 1492 antes de Cristo. Es muy parecido al descubrimiento de América, ¿no es verdad? 1492, pero antes de Cristo. Y fue escrita por la revelación del Espíritu Santo y fue escrita no por interpretación de hombres, sino fue escrita por hombres a quien Dios les reveló su palabra. Ellos no interpretaron lo que creyeron que Dios les dijo. Ellos sencillamente escribieron exactamente lo que Dios les reveló sin interpretar nada. Pero nosotros ahora sí podemos interpretar la palabra de Dios según las herramientas que Dios nos ha dado a través de la teología, como es la hermenéutica, la exégesis y otros medios de interpretación sana. El apóstol Pedro, en la primera carta, versículo 16 en adelante, dice lo siguiente: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviado desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo muy amado, en el cual tengo mis complacencias. Y nosotros oímos esa voz enviada del cielo, cuando estábamos con Él en el Monte Santo. El hecho de que hayan visto una visión, eso no es suficiente. A pesar de que habían visto la transfiguración gloriosa de Cristo en el Monte Santo y oyeron esas palabras, esa visión no es suficiente. Por eso es que las apariciones dando mensajes no son suficientes ni son necesarias, porque ya la Biblia está completa. ¿Sí? ¿Qué dice el apóstol Pedro?
versículo 19. Esa visión fue muy bonita, pero tenemos también la palabra profética más segura. ¿Escuchó eso? Más segura que una visión, a la cual habéis bien de estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día resplandezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Que dice, tenemos algo más seguro, la palabra escrita. Y luego explica cómo llegó esta palabra. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Eso no quiere decir que nosotros no podamos interpretar las Escrituras. Lo que quiere decir es que los que recibieron las Escrituras no interpretaron lo que Dios les quería decir y lo escribieron, sino que recibieron revelación directa, no por dictado, sino por revelación directa, y ellos escribían lo que el Espíritu Santo les revelaba. De ahí en adelante, cuando las escrituras se acabaron de escribir en el primer siglo y se escribieron en un periodo de casi 1600 años, desde el año 1492 hasta el final del siglo I, no de interpretación privada, eso no son ideas de hombres, por eso dice no son fábulas. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. La Escritura no es de voluntad humana, ni de sueños, sino que los santos hombres de Dios hablaron, escribieron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea que la Escritura nos demuestra claramente que ningún autor de las Escrituras interpretó lo que él quiso entender, sino escribió exactamente lo que Dios les reveló por el poder del Espíritu Santo. Esas Escrituras se perdieron y en el siglo aproximadamente 325 con Constantino, cuando Constantino hizo una mezcla entre la Iglesia Católica y el Imperio Romano, el catolicismo romano salió del catolicismo. ¿Entendió eso? Hasta el año 320, con el gobierno del emperador Constantino, el catolicismo romano salió del catolicismo. Y se comenzaron a enseñar doctrinas interpretadas por hombres que apenas podían entender algo de griego, algo de hebreo, un poco de latín, y no sabían exactamente lo que las escrituras decían y comenzaron a enseñar doctrinas de interpretaciones erróneas y se alejaron de las escrituras. Para los que están un poco preocupados, ¿quiénes son los católicos? Los católicos es la Iglesia mundial. Todos los miembros de la Iglesia mundial que creen en Cristo como único y suficiente medio de salvación. Es la Iglesia universal de los creyentes. Los otros no son católicos romanos, que no es lo mismo. El catolicismo romano cambió el mensaje de las Escrituras
y comenzó a presentar un mensaje distinto. Un mensaje distinto, ya lo vamos a ver, viene del hecho de que no se conoce la Escritura ni se interpreta, sino por el poder de una iglesia que se apóstató. Y ustedes saben, los primeros concilios no fueron iniciados por los papas. Ningún papa inició los primeros 4 o 5 concilios. El primer concilio fue iniciado por Constantino y los otros concilios por los descendientes de Constantino de acuerdo del gobierno del tiempo. Es tan triste, amados, que como la Biblia no se podía leer en el idioma de la gente, del vulgo, del pueblo, ellos tenían que creerle a personas que se consideraban eruditos y que interpretaban la Biblia como ellos querían. Y como ellos eran eruditos, ellos tomaron cierta interpretación de la Biblia y las enseñaron de esa manera. Y estos que creían que estos eran eruditos enseñaban las mismas cuestiones a otro grupo de personas y ellos enseñaban a otros. Y en esa transición de distintos medios de comunicación se perdió el mensaje. Y yo lo digo esto, amados, porque yo iba a ser ordenado sacerdote católico romano en Roma. Iba a ser ordenado y nunca en el seminario católico romano leímos las escrituras. Yo no tenía escritura. Mis amigos que ahora son algunos obispos y otras altas posiciones de la jerarquía, tampoco habían leído la escritura. En efecto, Mimi y yo le presentamos las escrituras a un obispo en nuestra casa en la ciudad de Filadelfia. Entonces, lo que se cree son las fábulas artificiosas. Por eso, cuando los teólogos, los reformadores del siglo XVI pudieron leer la escritura en el idioma que ellos conocían, porque la Biblia comenzó a traducirse, se dieron cuenta que la iglesia de la época, como decía el doctor Parsons, se había separado de la palabra de Dios y ahora la reforma necesitaba volver a los fundamentos, que es a las Sagradas Escrituras. Algunas doctrinas básicas de la Reforma Protestante son altamente herejes. Algunas doctrinas básicas que provocó la Reforma Protestante del siglo XVI eran doctrinas altamente herejes. ¿Cuál es la doctrina más importante? La doctrina más importante es sola escritura. Si alguien le presenta un evangelio distinto, como dice el libro de Gálatas, capítulo 1, versículo 6, si yo o un ángel del cielo les presenta un evangelio distinto, que sea anatema. Y amados, muchos ángeles del cielo se han aparecido a presentar doctrinas distintas a las Sagradas Escrituras. Una aparición es una señora que se presenta invitando a la gente a orar el rosario. Otra señora se presenta diciendo que si usted usa un escapulario, después de 9 días de haber muerto, esa señora viene y lo saca de cualquier
parte que usted esté y lo lleva al cielo. ¿Es ese el evangelio, amados? Es otro evangelio. Y en 2 Corintios 11:14, dice bien claro que no es raro porque Satanás se presenta como un ángel de luz. Para engañar, si fuera posible, como dice el Señor en el capítulo 24 de Mateo, para engañar, si fuera posible, inclusive a los escogidos. Amados, la labor de Satanás es mentir. Y es el padre de las mentiras y él es el acusador. Por eso él se disfraza como una mujer o como un santo y viene a pervertir el evangelio de Cristo. ¿Sí? Me llevaron a ver la estatua que está allá sobre un monte. Y la persona estaba muy feliz mostrándome la estatua y dice, esta es una estatua de Satanás, ¿sabía? ¿Por qué? No se le puede agregar nada a la palabra de Dios. Y es otro evangelio. Pero más grave que eso, es el magnífico plan de salvación que Dios ha establecido en las Sagradas Escrituras. Cómo usted y yo nos ponemos en paz con un santo Dios. Y la Biblia claramente dice que no podemos hacer nada por nuestra cuenta para estar en paz con Dios. Que tiene que ser Dios el que nos busca, así como Dios buscó a Adán y Eva, que se escondieron. Y Adán y Eva no fueron a buscar a Dios, Dios lo fue a buscar. Y cada uno de nosotros que estamos acá, que somos creyentes en Cristo como único y suficiente medio de salvación, no vaya a pensar por un momento que usted buscó a Dios. Dios fue el que nos encontró por pura gracia. Es un regalo de Dios. ¿Por qué usted no puede buscar a Dios? Porque en Efesios capítulo 2, del 1 en adelante, dice, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo y por naturaleza obedeciendo al príncipe del aire que es Satanás, estábamos bajo ¿qué? El amor de Dios, ¿no es verdad? No, bajo la ira de Dios. Y nosotros nos preocupamos al hablar de un Dios de ira porque pensamos que la ira del Santo Dios es como nuestra ira. La ira del Santo Dios responde a su justicia y responde a su santidad. Si Él no castigara los pecados, Él no sería Dios, porque no sería justo, no sería un juez justo. Por eso, amados, todo pecado tiene que ser castigado. Si usted es cristiano, Dios ya castigó su pecado sobre Cristo. Si usted no es cristiano y muere rechazando a Cristo, usted tiene que pagar esos pecados por toda la eternidad y nunca termina de pagarlos. Por eso es eternidad. Estas doctrinas fueron cambiadas totalmente, porque la Biblia dice que es por gracia que sois salvos. Siguiendo con el libro de los Efesios, capítulo 2, versículo 4, dice, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y la pregunta es, ¿qué puede hacer un muerto? Nada. ¿Podrá creer un muerto? No. ¿Pero qué hizo Dios? Pero Dios, que es rico en misericordia, cuando estábamos muertos, nos dio vida, nos regeneró. Y cuando nos dio vida, ya pudimos creer.
Porque para creer tiene que tener vida. Y ese es sola gratia, sola gracia. Note cómo la Escritura son los parámetros claros determinados por Dios en su magnífico plan de salvación. Entonces tenemos la primera columna de la Reforma Protestante fue volver a las Escrituras. Los testigos de Jehová cambian una palabra a la Escritura y destruyen toda la Escritura. Dicen que Jesús es un Hijo de Dios en lugar del Hijo de Dios. ¿Qué cambiaron? Un artículo definido por un artículo indefinido. Y Jesús no es un Hijo de Dios, es el unigénito Hijo de Dios. Y por eso dice que Jesús no es Dios y todos nosotros somos como Jesús, hijos de Dios. Por eso, con ese versículo, con ese artículo, destruyen toda la Escritura porque destruyen la divinidad de Jesús y dicen que Jesús no es Dios. ¡Wow! Por eso la importancia de tener cuidado con lo que se dice en las Escrituras, con lo que se niega en las Escrituras. Sola gracia se perdió, que es solamente por la autoridad de Dios. Se rompe la soberanía de Dios. Se atreven a decir, inclusive con algunos que se llaman cristianos y no son cristianos, o han interpretado mal las Escrituras, o han agregado fábulas. Dicen algunos que Dios es un caballero, que Dios está golpeando a la puerta, Apocalipsis 3:20, esperando que nosotros le abramos la puerta para Él poder entrar, porque Él respeta nuestra libertad. ¡Wow! ¡Qué tremenda herejía! Es como si Jesús estuviera a un lado diciendo, ojalá Él me abriera la puerta y yo pueda entrar para no morirme de la vergüenza de que yo no lo pude salvar. Para salvarme de la vergüenza de que yo no lo pude salvar. Cuando Pablo estaba persiguiendo a la iglesia y a Jesús, Jesús no estaba detrás de una piedra diciendo, Pablito, Pablito, por favor, ábreme la puerta, que quiero entrar, crea en mí. Sino irrumpió en su corazón, lo tumbó al piso y lo dejó un poquito menos ciego de lo que estaba. ¿Saben? ¿Notan la diferencia, no? No lo dejó más ciego, lo dejó un poco menos ciego de lo que estaba. Y a todos nosotros, Él irrumpió en nuestro corazón. ¿Sabe por qué? Porque Él es soberano, Él es el dueño de todo, Él es libre y yo no soy soberano y yo no soy libre. Porque perdí mi libertad con el pecado de Adán y Eva. Dios en verdad nos creó libres para escoger entre el bien y el mal. Pero el hombre pecó y perdió su libertad. Y a partir de ese momento solamente escoge distintos niveles de maldad. Pero no puede escoger entre el bueno y lo malo. Porque sin fe nadie puede agradar a Dios. Ustedes lo saben. Y llega un momento en que por el poder del Espíritu Santo, por sola gratia, en latín y en español sola gracia, Él irrumpe en nuestro corazón
nos da la fe para creer, nos regenera, nos da vida nueva, cumple lo que Jesús enseñó en Juan 3 y 3:5. Para ver el reino de Dios, tiene que nacer de nuevo. Y luego cambia el verbo. Para entrar en el reino de Dios, debe nacer de nuevo. O sea que nos tiene que hacer una nueva creación. Por eso, en Corintios capítulo 5, 2 Corintios capítulo 5, versículo 17 en adelante, es que cuando creemos somos una nueva creación. Somos criaturas nuevas. Todo ha pasado. Sola gracia. Es por gracia solamente. Y esa gracia no se puede obtener por obras. Porque en Romanos 4 dice claro que si usted trabaja para su salvación, Dios se convierte en su deudor. Y Dios tiene que pagarle por el trabajo que usted hizo y Dios no le debe a nadie nada. O sea que es un regalo. Si tenemos que hacer algo para obtener la salvación, ya no es regalo. Eso se perdió en la iglesia, que no es iglesia, en el sistema católico romano, por la mezcla entre el gobierno civil y el gobierno eclesiástico. Ustedes sabían que no había papa hasta el año 600, ¿no? Y los papas eran elegidos no por la iglesia, sino por los emperadores, y luego por familias, y luego por gobiernos. Es un sistema completamente distinto porque se violó el principio principal de la autoridad de las Sagradas Escrituras, la suprema autoridad. Pero amados, ¿cómo nos ponemos en paz con el Santo Dios? ¿Cuál es la causa instrumental? Ya vimos que la Biblia es la causa formal. ¿Cuál es la causa material o instrumental para ponernos en paz con el Santo Dios? Es sola fide. Justificación por fe solamente. Justificación por fe solamente. Ese principio clave del Evangelio se violó antes de la Reforma Protestante. Por eso llegó la Reforma Protestante. ¿Cómo nos ponemos en paz con Dios? Aquí estoy yo, pecador, y aquí está Cristo. Yo no, y usted no puede cumplir ni un solo mandamiento. Por eso Dios envió a su Hijo en semejanza de carne para que Él cumpliera todos los mandamientos. Jesús se encarnó y cumplió perfectamente todos los mandamientos. Y cuando por el poder del Espíritu Santo, cuando somos enfrentados con la suprema autoridad de la Escritura, la persona cree en Cristo. Por la operación del Espíritu Santo, por gracia, cuando menos pensaba. Cuando menos pensaba. Y cuando cree, todo su pecado pasa a Cristo. Y toda la justicia de Cristo, the righteousness of God, todo lo que es santo en Cristo, pasa a nosotros. Y nuestro pecado cae sobre Cristo.
Y la ira de Dios que venía sobre nosotros cayó sobre Cristo como un pararrayos para protegernos. Y fue tan serio esto que fue la ida al infierno en Cristo, esa ira de Dios sobre él que lo hizo gritar, Dios mío, ¿por qué? ¿Y cuál es la respuesta? Escriba su nombre, si cree en Cristo. Si no, no se atreva. Era porque andaba cargando los pecados de todos los que creen en Cristo. Pero solamente de los que creen en Cristo. Los demás tienen que pagar ellos mismos su pecado en el infierno. Y esa santidad y justicia de Cristo es transferida y quedamos santos. Y a la vez somos justos y pecadores. Hemos sido declarados no culpables delante de los ojos de Dios. Y no solamente eso, sino que nos hace hijos de Dios y herederos del reino. Y nos da permiso de decir, Abba, papito. Amados, R.C. Sproul, que fue nuestro pastor por casi 14 años, estaba enseñando esto en Temple University, donde me gradué. Y cuando estaba enseñando la justicia de Dios, la ira de Dios cayendo sobre Cristo, que el Padre mató a Cristo por el amor que nos tiene. Acuérdese que a Abraham Dios le mandó matar a su hijo. ¿Se acuerda de eso? Y fue al monte Moriah. Y cuando ya Abraham tenía el cuchillo para degollar o matar a su hijo, Dios le paró la mano. Y Abraham vio un sustituto, un cordero. Cuando el padre mató a su hijo en el mismo monte Moriah, ¿no le parece interesante? El Calvario es el mismo monte donde Abraham iba a sacrificar a su hijo. Ya no hubo un sustituto, porque no hay otra manera de entrar. Entonces, lo que estamos hablando aquí, que acabamos de decir, es sola escritura, sola gracia, es un regalo de Dios, y sola fe, justificación por fe solamente. La iglesia de la época cambió eso. Ya no es por justificación por fe, sino por el bautismo de agua. Y amados, el bautismo de agua no salva a nadie. A nadie. Es por fe solamente. Cuando Jesús estaba en el huerto de los olivos, que llega la siguiente doctrina, solos Cristos. ¿Se acuerda? Solo la fe tiene que ser en alguien y no puede ser en María, ni santos, ni un sacerdote, ni un pastor, ni una iglesia, ni sacramentos, ni sus buenas obras. Tiene que ser exclusivamente en Cristo, la exclusividad de Cristo. Amados, si creemos en otro medio de salvación distinto a Jesucristo, Dios cometió un gran error matando a su hijo. ¿Y por qué digo que fue Dios que lo mató? Si fueron los romanos y los judíos. Porque en los Hechos de los Apóstoles, en el sermón que predica Pedro, dice, ustedes lo mataron. Pero ya eso estaba predestinado por Dios para que eso sucediera.
Y Jesús estaba en el huerto de los olivos, diciendo, papá, si es posible, aparta de mí esta cruz, este sacrificio, este cáliz, esta copa llena de inmundicia, de veneno, horrible, putrificada. E inmediatamente se acuerda que vino a hacer la voluntad del Padre. ¿Y qué dijo? No se haga mi voluntad, sino la tuya. Y R.C. Sproul estaba enseñando estas cosas. Y alguien desde el segundo piso gritó y dijo, eso es primitivo, injusto y obsceno. Y R.C. no sabía qué contestar. Tal vez usted escuchó esa historia. Y para organizar sus ideas y ganar un poco de tiempo, le preguntó, ¿qué fue lo que dijo? Dijo, eso es primitivo, para decir que eso es de los indígenas, ritos indígenas, obsceno e injusto. Y él dijo, me gusta lo que acaba de decir. ¿Qué más primitivo que el eterno designio de Dios desde antes de la fundación del mundo? No puede haber algo más primitivo. Porque no es que Jesús vino en contra de su voluntad. Esa fue una decisión hecha por el consejo de Dios desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué más primitivo que eso? Tanto amor por nosotros. Bajo este designio de la soberanía de Dios. Y dice, obsceno, sí. ¿Qué más obsceno? Que todo un Dios haya hecho el milagro más difícil que Dios pueda hacer. ¿Sabe cuál es? Para crear el mundo es fácil. Hágase la luz, crea los animales, todo de acuerdo a su especie, crea la luna, crea todo. Levantar un muerto, resucitar un muerto, eso es fácil, porque Él es Dios. Puede hacerlo todo. Curar a alguien, darle ojos nuevos a alguien, eso es fácil. Resucitar a Lázaro, parar, tener dominio sobre la naturaleza y parar el viento y decirle al mar que se quieto. Pero que un eterno Dios, eterno, infalible, inmutable, independiente, que no depende de nadie para vivir, se encarne. Piénselo por un momento. Todo un Dios que es independiente, como un niño dependiendo de la leche de su mamá para vivir. ¡Wow! Que todo un Dios se someta a que le arranquen las barbas, a que le golpeen en la cara, a que le pongan una corona de espinas, a que se burlen de él y que lo cuelguen desnudo en una cruz y que lo escupan. Eso es obsceno. Hacerle eso a todo un santo Dios. E injusto. ¿Qué más injusto que juzgar y declarar la ira y un juicio poderoso sobre la única persona que es pura, santa, hermosa, santo, 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 que nunca tuvo pecado?
Eso es injusto. Que nos envíe al infierno, eso es justo. ¿Se acuerda de David? En el Salmo 51, contra ti y contra ti, Señor, solamente he pecado. Pero ten misericordia de mí, sola gracia. Borra mi pecado, límpialo con hisopo o lo que sea. Y luego David dice, pero si quieres ejercer justicia, tienes toda la razón. Tienes el derecho de mandarme al infierno. Y eso es justo. Ten misericordia de mí. Por eso, amados, si alguno de nuestros seres queridos no cree en Cristo, rechaza a Cristo y muere sin creer en Cristo, cuando usted llegue al cielo, va a estar feliz que ese ser amado esté en el infierno. ¿Sabe por qué? Porque Dios es vindicado. Porque eso le da gloria a Dios por haber rechazado a su Hijo. Solos Cristo. ¡Wow! Pero obviamente debemos presentar el Evangelio con amor, con cariño, con ternura. Como dice 2 Corintios, como si Dios estuviera rogando por medio de usted, reconcíliese con Dios. ¡Wow! Eso es injusto, excepto que Él estaba cargando con los pecados de todos los que creyeran en Él. Y como Dios es justo, tiene que pagar todo pecado. A los que creen en Cristo, los tiene que pagar sobre ese ser puro, perfecto, que es el Señor Jesucristo, que andaba cargando con sus pecados. Y a los que no creen en Cristo, se tienen que enfrentar a esa ira de Dios por toda la eternidad. Amado, lo que es primitivo, obsceno e injusto es que usted sepa esta cosa y nunca se arrepienta. Eso es injusto. Eso es obsceno. Eso es primitivo. Solos Cristos. Ya vimos sola escritura. Sola gratia. Sola fide como el instrumento de salvación. ¿En qué? En solo Cristo. No hay otro medio. No hay otro medio de salvación. ¿Y para qué está salvo? Para ir al cielo. ¿No es verdad? Gracias por no decir que sí. No. Esa no es la razón por la cual estamos. ¿Qué hizo Jesús, amados? ¿Fue a Samaria a qué? ¿A salvar a samarios? No. El objetivo principal era buscando adoradores que adoren a su Padre en espíritu y en verdad. No se trata de nosotros, no es homocéntrico, es teocéntrico. Así que si creemos de verdad en estas 4 columnas que acabamos de decir, tenemos que creer en soli deo gloria, solo para la gloria de Dios. Soli deo gloria. Jesús dijo, ando buscando adoradores que adoren a mi Padre en espíritu y en verdad. Por eso es que estamos salvos. No es para ir al cielo, es para que vayamos a extender el reino de Dios buscando adoradores
que adoren al Santo Dios en espíritu y en verdad. Y la crema sobre el cake, ¿cómo se dice? Sobre el ponqué, es ir al cielo. ¿Sí? Pero el objetivo principal es soli deo gloria. ¿Por qué? La iglesia ya se estaba convirtiendo o se convirtió en homocéntrico, no teocéntrico. Ahí tienen las 5 primeras columnas. Amados, una aplicación práctica. Si usted o yo creo que soy cristiano y no tengo ningún interés en saber quién es este Jesús que me salvó, leyendo las Escrituras en orden y toda la Biblia, a lo mejor usted no es cristiano. Si tiene una Biblia en la casa y no la lee, cuidado, porque eso le puede causar más condenación. Es necesario leer la Biblia en orden, desde el principio hasta el final. Y comienza en un sitio especial en las mañanas o en la noche, la hora que más le convenga. Principalmente en la mañana porque se le va a olvidar. La televisión se la va a ganar. Sí. Lee y donde para de leer hace una marca. Luego al día siguiente a la misma hora se sienta en el mismo lugar y lee la otra mitad de un capítulo. Y luego se sienta y cuando usted comienza a leer las Escrituras en orden, se va a enamorar de las Escrituras. Y esos 15 minutos que usted había planeado, a veces se le vuelven horas, porque termina y lo conecta escucha la Biblia, está siempre pensando, está leyéndolo, pero no se confíe solamente en escucharla. Léala, porque la Biblia le va a hablar. Le hago un comercial. Todo lo que tiene que hacer es dedicarle 15 minutos, 20 minutos o media hora para tomar cafecito con Jesús. Cafecito colombiano con Jesús. Es increíble. Ese cafecito sabe mejor. ¿Sí? Y no solamente eso, amados. Cuando ustedes dedican o nosotros dedicamos ese lugar especial para encontrarnos con la palabra de Dios y tomando cafecito con Jesús, en el momento en que se sienta, ya sabe que está frente al trono de Dios. Hay algo que lo mueve a decir, es correcto. Hay un hombre que estaba leyendo la Biblia y la esposa entró y comenzó a llamarlo y cuando vio que estaba con la Biblia, caminó hacia atrás. Y cuando le preguntó por qué, dice, estabas frente a la presencia de Dios. Estabas en tierra santa. ¡Wow! Sola escritura. Sola. Si no lee la escritura y oye esto no le sirve de nada. Dios quiere que usted ore con la escritura. Dios quiere hablar con nosotros a través de su palabra. ¿Por qué no lo dejamos hablar? Segundo, sola gratia, la salvación es un regalo de Dios y nos vamos a salvar cuando Él quiera. Nos da ese regalo por el poder del Espíritu Santo. Tercero, sola fide, que es el instrumento de salvación, no hay otro medio. Ni sus obras, ni su pastor, ni la iglesia, nadie lo va a salvar. Solamente por el poder del Espíritu Santo, sola fe. Y luego, ¿en qué? En Cristo solamente. ¿Y para qué? Solo para la gloria de Dios.
Luego vienen las otras 5 columnas. Las otras 5 columnas que están aquí en las Sagradas Escrituras es que hemos nacido muertos en nuestros delitos y pecados, no medio enfermos. Ninguno de nosotros podemos buscar a Dios porque estamos muertos y eso se llama una depravidad total. Pero no es que sea totalmente desgraciado o en pecado, es que la depravidad total realmente significa incapacidad total de buscar a Dios, porque está muerto en sus delitos y pecados. El segundo principio es elección incondicional. Solamente se salvan aquellos que han sido elegidos por Dios desde antes de la fundación del mundo. Si no le gusta esa palabra, elección, tengo una solución para usted. Cada vez que encuentre la palabra elección o predestinación, arránquele esa página de la escritura. Y se va a quedar con una escritura así de grande, que no es escritura. ¿Por qué? Porque la elección es una de las cosas más hermosas que haya podido suceder a nosotros. La gente se preocupa porque dice, ¿por qué Dios eligió a unos y no a otros? ¿Quieren saber la respuesta? Saquen lápiz, papel y escriban. No sé. Y no sé porque yo no soy Dios. Si usted fuera Dios y yo fuera Dios, hubiésemos salvado a todos. Pero yo no soy Dios. En el capítulo 9 de Romanos, yo no sé si contarles la historia o no contársela, pero en el capítulo 9 de Romanos, bueno, está en todas partes. Mira, vea cómo comienza el Evangelio de Juan. Ya ustedes saben, allá en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios, y luego en el versículo 14, el verbo se encarnó, y ahora ya no se llama la segunda persona de la Trinidad, sino se llama Jesús. Es la Navidad en Juan. Pero antes de eso dice, vino a los suyos, versículo 11, y los suyos no lo recibieron. Pero la bella palabra pero a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a ellos les dio ¿qué? La potestad, la capacidad de ser hechos hijos de Dios. Así que no todos son hijos de Dios, sino solamente los que creen en Cristo como único y suficiente medio de salvación. Los demás que no creen en Cristo exclusivamente no son hijos de Dios, son hijos de Satanás. Esto es lo que la Escritura dice. Y no tienen derecho de orar el Padre Nuestro, porque Dios no es su Padre. ¡Wow! Sí, es interesante. Uno de los versículos más bellos y más tristes de la Biblia es Juan 3:18. El que cree va a estar salvo, ¿no es verdad? No, no me digan así porque no es verdad. El que cree va a estar salvo en algún tiempo en el futuro, ¿no es verdad? No. El que cree ya está salvo hoy. Es instantáneo. La regeneración y la fe nace y cree hoy y puede morirse y irse al cielo. Pero la segunda parte
¿No le parece triste? Piense en sus hijos, piense en los seres queridos, en sus vecinos. Pero el que no ha creído ya ha sido condenado. ¿Por qué? ¿Porque no ha hecho buenas obras? No, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. ¡Wow! Es interesante que esta tarde fui a ver a su edificio, el más alto de Latinoamérica. Los felicito. Tienen un país maravilloso. Sí. Y encontré a una señora y le dije, ¿tiene Biblia? Me dijo, sí. ¿La lee? Dijo, no. Y dijo, ¿qué le pasa a usted? ¿Por qué hizo esa cara así? Dice, porque ese es el mejor camino para ir al infierno. Tener Biblia y no leerla. Y le expliqué el Evangelio. Y luego le dije, ¿y tiene hijos? Dice, sí, tengo un niño de 11 años. ¿Va para el cielo? Dijo, sí. Dije, ¿por qué? ¿Sabe el camino para el cielo? Dice, ¿cuál es el camino para el cielo? Le expliqué que yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí, dice Jesús. Le dije, ¿sabe una cosa? Usted no ama a su hijo. ¿Sabe cuál es la mejor manera de odiar a su hijo? Dejándolo que se vaya al infierno cuando usted sabe el camino para el cielo y no se lo dice. Estaba triste, me pidió dónde puedo ir a una iglesia que me enseñe esto. Y rapidito le di la información. Pero ve qué tan fácil es y qué tan triste es que sus hijos no conozcan el Evangelio porque a usted le da pena hacer enfurecer a un teenager, a un adolescente. Pero los que le recibieron, los que creyeron en su nombre, a ellos les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y luego viene el versículo 13. Los cuales, ¿oyó esto? La total incapacidad. No solamente eso, sino la elección incondicional. Los cuales no fueron engendrados de sangre. No porque sus padres sean cristianos, ya usted puede ir al cielo y es cristiano. No por voluntad de la carne, porque la carne está muerta y está siguiendo solamente el poder de Satanás. Ni por voluntad de varón, no porque alguien le diga, Dios te ama y tiene un plan, hermano, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti. Esas son 3 mentiras, ustedes lo saben. Porque el tal no es hijo de Dios, ¿cómo lo llama hermano? Segundo, Dios te ama si usted sabe por Efesios que está en pecado y está bajo la ira de Dios. ¿Cómo se atreve a mentirle? Y tercero, tiene un plan maravilloso para ti. ¿Cómo sabe si Dios lo va a amar eternamente dándole la salvación? Y si Él se muere sin creer en Cristo como único y suficiente medio de salvación, el plan maravilloso es el infierno. La pregunta es, y luego termina ese versículo, no por voluntad de la sangre, no por la sangre, no por voluntad de la carne, no por voluntad de varón. Mire estas 3 palabritas, sino de Dios. ¿Sabe qué quiere decir eso? Nadie se puede salvar por su cuenta. Es la voluntad de Dios. En efecto, ¿cuántos pueden creer? ¿Quién puede creer? ¿Quieren ver el símbolo de los que pueden creer?
Cero. Nadie puede creer. Capítulo 6 de Juan, versículo 44. Nadie puede venir a mí al menos que el Padre lo traiga. Y luego en el versículo 65 dice lo mismo. Por eso les digo que nadie puede venir a mí al menos que el Padre lo traiga. Es elección incondicional. Otra columna de la Reforma. Nadie puede venir a mí. Y luego, cuando Jesús ora, la oración de Jesús, capítulo 17 de Juan, dice, tuyos eras y me los diste. Todo lo que me has dado vendrán a mí. Vine a salvar a los que me diste. Oro por ellos, no oro por los del mundo, los que no me diste. ¿Qué le parece eso? Eso es elección incondicional. Total depravidad, imposibilidad de buscar a Dios. Elección incondicional. Dios es el que elige, yo no elijo nada. Dios es el que me busca. Yo no busco a Dios. No hay ni uno bueno, no hay nadie que haga lo bueno. Capítulo 3 de Romanos, versículo 10 en adelante. No hay ni siquiera uno. Todos se han deteriorado. Son como serpientes sus gargantas. Veneno está bajo su lengua. ¡Wow! Hasta que llega al capítulo 3 de Romanos, versículo 21, y viene el bello pero. Pero Dios ahora le da la salvación por medio de la fe a todos los que creen en Cristo. Tercero, gracia irresistible. Irresistible gracia. Una vez que el Espíritu de Dios, por el poder del Padre, frente al Evangelio, le da vida nueva, lo regenera y usted nace de nuevo, cree en Cristo, en ese momento no solamente usted ve el reino de Dios, sino que puede entrar en el reino de Dios. Juan capítulo 3, versículo 3 y 5. Y ve dos mundos, amados. Ve el reino de Dios y ve el mundo de Satanás de donde vino. Y mira hacia atrás y tiene unos deseos tremendos de vomitar. Y no quiere ser como un perro que se devuelve ¿a qué? A tragarse el vómito. Ya no quiere pecar. Ya no es como un cerdo que lo limpian y se devuelve al lodo. Eso lo dice Pedro, ¿no? Eso no son palabras mías. Entonces, ¿qué hace? Irresistible. No, una vez que nace de nuevo, no puede no ir a Cristo. ¿Entendió eso? Doble negativo se usa en español. Sí, en inglés se usa, pero no puede no ir a Cristo. Irresistiblemente corre a Cristo. Como cuando usted está en el desierto por 4 o 5 días sin agua y ve agua. Eso se llama gracia irresistible. Y luego que está a salvo, hay una expiación limitada. Limitada. Esa salvación es limitada, no es para todos. Es solamente para aquellos que creen en Cristo. Los demás no tienen derecho a venir a la Santa Cena del Señor, porque no están en la casa de papá. No son miembros de la familia. Es limitada solamente a los que creen en Cristo. Y los que creen en Cristo son limitados porque son los que Dios eligió desde antes de la fundación del mundo. Yo sé que ustedes están teniendo mucha paciencia conmigo porque el tiempo se está yendo.
pero tengo que terminar con Romanos 9, o lo dejamos para mañana. Vamos a dejarlo para... Esta expiación limitada es solamente para aquellos que el Padre eligió, el consejo de Dios, desde antes de la fundación del mundo. Estaba en Cúcuta en un estadio y le pregunté, lleno de pastores, le pregunté a los pastores, bueno, primero me atacaron. Antes de yo hablar me dijeron, ¿usted cree en la elección? Y yo dije, eso no importa. Que yo crea o no crea, no es importante, porque eso no niega las palabras de Dios. ¿Sí? ¿Qué diferencia hace? Yo puedo negar todo lo que quiera y arrancarle todas las páginas que quiera a la Biblia, pero eso no va a afectar a Dios. Y siguieron preguntándome, entonces le dije, ok, levante las manos los que han sido elegidos por Dios desde antes de la fundación del mundo. ¿Sabes cuántas manos se levantaron? Como unas 12 o 15. Y los demás estaban furiosos. Y alguien inclusive gritó, eso es injusto. Y yo le dije, ¿es su nombre Pablo? Y sucedió que el nombre de él era Pablo. Ok, déjame hacer otra pregunta. ¿Cuántos de ustedes que están aquí hoy, si muere, va al cielo y puede entrar al cielo porque usted hoy confía en el Señor Jesucristo? Está seguro que Jesús pagó en absoluto por todos sus pecados y que tiene esa fe genuina, confiando que fue Jesús y nadie más el que pagó por sus pecados por medio de la fe. Levanten la mano. Todos levantaron la mano. Y le dije, téngala levantada. Todos ustedes han sido elegidos. Porque nadie puede creer en Jesús al menos de que no haya sido elegido por Dios. Lo que pasa es que él no sabe que no fue él, sino Dios que le regaló esa salvación. O sea que es limitada. Y la última es que jamás usted o yo que creemos en Cristo y confiamos en Cristo, perdemos la salvación. ¿Qué pasaría si perdiéramos la salvación? Correcto, Dios sería mutable. Ataca directamente la inmutabilidad del Santo Dios. Porque no fui yo quien me di esa salvación, fue Dios que me la dio. Y por eso este principio de la Reforma Protestante, la perseverancia de los santos, la preservación de los santos por parte de Dios. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Él va a terminar la obra que inició. La otro día me inventé esta palabrita. Si yo me salvo cuando yo quiera, yo me puedo desalvar cuando yo quiera. Una palabra nueva. ¿Por qué? Porque yo soy mutable. Yo cambio de idea. Pero Dios no puede cambiar de idea. Esos son los otros 5 principios de la doctrina de la gracia. Depravidad, total depravidad, elección incondicional, expiación limitada, perseverancia de los santos y gracia irresistible. Y todo esto bajo la columna más grande, que es la 11, la soberanía de Dios. El que está encargado
de mantener los astros y todos esos planetas y el cosmos en sus órbitas. El que está encargado de hacer astros más grandes que la Tierra para protegernos, para que la gravedad de lo que haya en el espacio no caiga acá, sino vaya allá. Al que mantuvo el Sol a una perfecta distancia de la Tierra para que no nos quememos o nos congelemos. El que creó esta mezcla de gases para que podamos respirar. Al que creó la Tierra, no se vaya a ofender científico, la Tierra como el centro de todo el universo. Es ese planeta pequeñito, protegido por todo, y donde Cristo vino. ¡Wow! ¡Qué mejor centro del universo! Y sabe una cosa, ayer estuve hablando con el doctor Bravo, que va a estar aquí mañana, es el decano de una facultad científica, y nos dijo que la razón por la cual hay más agua que tierra es porque si no hubiese más agua que tierra estuviésemos todos muertos. Los océanos controlan todo lo que está pasando acá. Bueno, ese Dios soberano, que es capaz de hacer todo eso, ¿no puede estar encargado de nuestra salvación? ¿Qué le parece? Yo tengo que estar encargado de mi salvación y no ese Dios que hizo todo eso. Es lógico. Y ahora sí, vamos a terminar con el capítulo 9 de Romanos, que es lo más difícil. Capítulo 9 de Romanos nos muestra claramente la elección incondicional. ¿Por qué Dios elige a unos y no a otros? Sucede que Pablo, y no voy a leer porque no alcanza el tiempo, vamos a ver si lo culminamos en 5 minutos para los que están cansados. Sí. Pablo termina el capítulo 8. En el capítulo 8 de Romanos, versículo del 28 en adelante, dice que todas las cosas ayudan a bien para aquellos que aman a Dios. Y nadie ama a Dios al menos de que Dios lo haya amado primero. Y termina diciendo la cadena de la salvación. Versículo 30. 29. Porque a los que antes conoció, eso quiere decir a los que hizo, también los predestinó. Por favor, tachen esa palabra. Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea, el Hijo sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, tache, a ellos también llamó. Yo no sé quiénes son elegidos. Por eso tengo la obligación de presentarle el Evangelio a todos, porque yo no sé quiénes son los elegidos. Y cuando presento el Evangelio, estoy llamándolos a todos. Pero el Espíritu Santo eficazmente llama solamente a los elegidos. Los otros se cansan, se duermen, se aburren, ¿sí? Y se ponen furiosos. Los demás, ¡wow! Deme más. Ese es el llamamiento eficaz. A estos también justificó, los declaró no culpables, les dio la justificación. Y a los que justificó, a los que declaró no culpables, a estos glorificó. O sea que, amados, tengo una buena noticia, y es que ustedes no van para el cielo. Ninguno. ¿Por qué? Porque ya están en el cielo. A ellos los glorificó. Estamos sentados en lugares celestiales. Y Pablo termina diciendo, ¿y qué haremos a esto?
nada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni lo alto, ni lo profundo, ni las enfermedades, ni las tristezas. Es decir, somos la gente más feliz del mundo. Porque un cristiano triste es un triste cristiano. Sí. No puede. ¿Por qué? Está lleno de felicidad. Es hijo de Dios. Está caminando con Dios. Está en el cielo. Nadie lo puede tocar. Nada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y llega el capítulo 9. Y Pablo sufre como sufren las personas que no creen en la predestinación. Él mismo sufre primero. Y se desarrolla un diálogo entre el Santo Dios y Pablo a través del Espíritu Santo. Y Pablo dice en el versículo 9, capítulo 9, versículo 3 de Romanos, porque deseara yo mismo ser anatema, irme al infierno, separado de Cristo. Pablo, pero acabas de decir que nada lo puede separar del amor, separado de Cristo. Por amor a mis hermanos. Usted tiene tanto amor que quiere presentar el Evangelio y si no lo o prefiere irse al infierno para que su hermano se salve. Yo no. Quiero ser anatema, eso quiere decir condenado. Y el Señor le responde, Pablito, ya tenemos un redentor. Ya hay alguien que fue al infierno bajo la ira de Dios. Así que guarde su tristeza. Y Pablo le dice, pero ¿por qué ellos no creen? Y él le dice, porque, versículo 8, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa, elección, son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta, por este tiempo vendré. Luego le explica, le dice, Pablo, le tengo una historia que contarle. Habían dos niños, gemelos, de la misma mamá que era elegida por Dios. No habían nacido aún, ni habían hecho nada bueno ni malo, para que el propósito de Dios, según la elección, se cumpla. A uno amé, al otro odié. Amados, no podemos leer eso sin llorar. ¿Cómo es posible que Dios haga esto? ¿Qué clase de Dios es este? Y eso es lo que Pablo le decía. Y le voy a leer. 13. Como está escrito, a Jacob amé, mas Esaú aborrecí. El versículo 11. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permanece, no por las obras, sino por el que llama, por el que elige, que es Dios. El mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Amados, si usted cree en Cristo, es porque Dios lo ama. Y lo ama eternamente. A los demás los ama temporalmente con la providencia, dándoles el sol y la lluvia y todo lo demás. Pero eternamente solamente ama a sus hijos. Y Pablo se enfurece, versículo 14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Y el Señor le contesta.
De ninguna manera. Hay cosas que nosotros no podemos entender, amados. Y si usted entiende esto, por favor envíeme un correo electrónico y explíquemelo. ¿Sí? De ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia y endureceré al que yo quiera endurecer. Por eso Faraón se endureció. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Estamos salvos por pura gracia y por la elección del Santo Dios. Porque la Escritura dice a Faraón también, de manera, versículo 18, de manera que de quien quiere tiene misericordia y el que quiere endurecer, endurece. ¡Wow! Ustedes tienen que ir y leer este capítulo y llorar y rogar, orar a Dios por sus seres queridos que aún no han creído. Y si ora el Padre Nuestro, por favor, si ora el Padre Nuestro, no ore, venga tu reino, si usted no presenta el Evangelio a nadie. Si usted no colabora para que el Evangelio vaya a todas partes, porque está mintiéndole al Santo Dios. Venga tu reino, pero nunca le dice a sus hijos ni a nadie del Evangelio. Es una mentira. Pero me dirás, Pablo se enfurece un poco más. Versículo 19. Pero me dirás, ¿por qué pues me inculpa si yo soy un títere? Yo hago lo que usted quiera. Porque ¿quién ha resistido a la voluntad? Y Dios le contesta de esta manera. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Desde cuándo tenemos el derecho de preguntarle a Dios? Dios no nos tiene que dar ninguna explicación. Y Dios dice lo siguiente, esto es un poco más triste. Dirá el vaso de barro al que le formó, ¿por qué me has hecho así? ¿No tiene potestad el alfarero Dios sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Amados, yo no puedo comprender esto. R.C. Sproul le tomó años para entender esto. ¿Y sabe una cosa? Todavía no lo entiende. Ni yo tampoco. Porque es la soberanía de Dios. Sus pensamientos son más altos que los nuestros. Su vida, su manera son más altas. Pero esto, aunque sea difícil, tengo que creerlo porque lo dice sola Escritura. Lo dice la palabra de Dios. Y el Señor le contesta en chileno. Oiga esto. Versículo 22. ¿Y qué? ¿A ti qué te importa? Está ahí. ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Amados, no puedo seguir, porque no hay tiempo. Ya me están haciendo hacia allá atrás. Amados, lo único que le puedo decir es esto. Lo único que le puedo decir es esto. Nosotros no tenemos derecho de preguntarle a Dios por qué me salvó y no a todos los musulmanes, no a los que no creen. Lo que debo hacer, el único derecho que tengo, es de caer con la cara sobre el piso, levantar los brazos y decir, Señor, ¿por qué no me pasaste por alto? ¿Por qué no me pasó por alto?
¿Por qué me escogió cuando yo sé que debería en este momento de estar en el infierno? Y si se preocupa por los demás, pues tiene que agarrar ese evangelio y ir y presentárselo a todos. Si esa es su preocupación, no culpemos al Santo Dios, porque el último mandamiento que Jesús nos dio fue Mateo, capítulo 28, versículo 18. Él hubiese podido escribir en el firmamento: crea en el Señor Jesucristo y será salvo. Pero en lugar de eso, nos dio el privilegio de tener pies bonitos. ¿Se acuerdan de eso? Bellos son los pies de aquellos que ¿qué? Anuncian el evangelio. Id por todo el mundo. Haced discípulos, enseñándoles, no diciendo crean en Jesús si no saben quién es Jesús, enseñándoles todo lo que los he enseñado y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Santo, tú eres, ponse de pie, por favor. Tú eres santo, santo, santo. Tus designios, tu soberanía es incomprensible. No importa cuánto tiempo estemos en el cielo, jamás llegaremos a comprenderte completamente, porque tú eres infinito y lo finito no puede entender lo infinito. No comprendemos por qué esta elección, pero sabemos que es hermosa. Padre, te pedimos que los que me escuchen aquí, yo mismo, piense en esta elección como algo maravilloso. Que no quiero pecar por un momento, ni quiero vivir en pecado, porque no quiero por un solo segundo pensar que no he sido escogido por Dios. Padre, bendice esta convención. Bendícenos para que te podamos glorificar. Y esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.